Las medias veladas de Giovanna dejaban ver sus piernas desde las botas cafés hasta la minifalda que se recogía sobre el asiento. Una blusa azul apretaba su abdomen plano y arriba dejaba poco a la imaginación en un pronunciado escote. Su chaqueta, a pesar de que charlábamos en la terraza del bar en una fría noche bogotana, colgaba del espaldar del asiento desde el comienzo de la cita, hace unos minutos. Giovanna terminó de darle un sorbo a su cóctel rojizo. Me miró con sus grandes ojos cafés y sonrió. Yo pasé un trago de mi martini seco, coloqué la copa sobre la mesa y le correspondí el gesto, asombrado todavía por su belleza. Giovanna era, sin duda, la mujer más bonita con la que había tenido alguna cita. Y la más sexy. ¿Cómo me imaginabas? Sus labios se cerraron como si besara el aire. Sabía que admiraba su belleza y lo disfrutaba. Con tu voz y este frío, pensé que llegaría una señora de 80 años arropada con una manta. Giovanna rió a carcajadas. Un tipo de una mesa vecina se quedó mirándola hasta que su pareja le dio un manotazo. Tan bobo, Ignacio. ¿En serio tengo voz de vieja? Pero el de la manta serás tú, con ese saco que además de lanoso es bastante raro. Me miré el torso. Mi saco de lana, negro con rayas amarillas verticales, no era algo que cualquiera vestiría, pero me gustaba la ropa diferente, de colores y formas poco comunes. Iba a comentar algo al respecto, pero Giovanna se me adelantó con una pregunta. ¿Ya habías estado en una cita a ciegas? Dijo, y levantó de nuevo su cóctel. Me miró por encima de la copa. Una vez. No fue muy bien. Huí a los 15 minutos. Juré no repetir la experiencia, pero nunca digas nunca jamás. Cuando Margarita me llamó esta tarde y me propuso que saliera con una amiga, primero me resistí, pero ya sabes lo terca que es. ¿Sabes? Ahora que me recuerdo, creo que dejé la llave del baño abierta en mi apartamento, dije mientras amagaba con ponerme de pie. ¡Ja! Tan ridículo. Giovanna movió su cabeza hacia un lado y sonrió levemente. ¿Y tú? Dije. ¿Yo qué? ¿Has estado antes en una cita a ciegas? Sí, algunas veces. Me gusta conocer gente, vivir experiencias nuevas. Una cita a ciegas es emocionante. Giovanna le dio un sorbo lento al cóctel y dejó sus ojos fijos en los míos. Un cosquilleo recorrió mi espalda. Sí, es cierto, dije mirándola con intensidad. Giovanna bajó la cabeza con parpadeos de recato fingido que le hicieron ver aún más sensual. Dejó el cóctel sobre la mesa, al lado de su celular rosado. Abrí la boca para decir algo, y en ese momento su pierna tocó la mía. Mi piel se electrizó. Pensé que era un toque accidental, pero su pierna siguió pegada a la mía. La temperatura de mi cuerpo subió 10 grados. Un par de segundos después, Giovanna retiró su pierna. La miré para buscar un gesto que me explicara esa acción. Pero Giovanna le daba vueltas a su cóctel con indiferencia, mirando cómo el líquido rojizo se esforzaba por seguir el movimiento del vidrio. Desconcertado, dije lo primero que se me ocurrió. Entonces te gustan las emociones fuertes. ¿A quién no? Dijo con entusiasmo. A todos nos gustan y más si nuestros trabajos tienden a la monotonía. Por algún lado hay que divertirse. Aquí donde me ves, soy bacterióloga. Me gusta lo que hago, pero el día a día de mi trabajo no es muy emocionante. Me gusta hacer cosas interesantes en mi tiempo libre, como conocer gente. ¿Así? ¿Y qué otras cosas haces para divertirte? Dije. ¿También eres cuentachistes? ¿Malabarista? No,
Solamente escribo sobre intimidad. Una carcajada salió con fuerza del fondo de mi garganta. Giovanna respondía con gracia a mi comentario. La miré para encontrar su sonrisa, pero solo encontré una mirada curiosa. Pasé saliva y arrugué mis cejas. ¿Escribes sobre intimidad? ¿En serio? Sí, en serio, Ignacio. ¿Qué tiene de raro? No, nada. No, dije tratando de reponerme de la sorpresa. Es que no había conocido a nadie que se dedicara a eso. Tal vez no he debido contártelo. Ya sabes, por confidencialidad. En fin, supongo que es más interesante que hablar de bacteriología, pero tampoco es nada del otro mundo. Escribo sobre cosas que se me ocurren y me las publican en un par de revistas. Hoy en día hasta en el periódico publican textos sobre el tema. ¡Qué bien! Interesante. Así que eres una experta. Jaja, no. No soy experta ni nada parecido. Son columnas, escritos informales. Simplemente me gusta escribir y el material es lo que uno vive. Lo normal para una persona de esta época. El reto es contar esas experiencias, a veces demasiado normales, de forma interesante y entretenida. Sí, claro, dije pensando en lo que eso implicaba y me quedé en silencio. Ya vengo, voy al baño, dijo Giovanna y se levantó, quizás para darme espacio al notar mi perplejidad. Caminó hacia la puerta que conectaba la terraza con el interior del bar y varias personas seguimos con la mirada el movimiento armonioso de sus caderas y piernas. Cuando entró, giré mi cabeza hacia la avenida, envuelta en la oscuridad de la noche. Apenas circulaban un par de peatones y uno que otro carro. Tomé aire y exhalé despacio. Columnista de intimidad, pensé, así que además de atractiva e inteligente, era una mujer sin tapujos. Y lanzada, como lo había mostrado al dejar su pierna junto a la mía. Eso era una gran diferencia con mi última y casi única novia, una mujer más bien tradicional, que sin embargo no tuvo reparos en cancelar nuestra boda un par de meses antes de la fecha fijada, porque necesitaba pensar bien las cosas. Sería muy interesante comenzar una relación con una mujer como Giovanna. Y, claro, el hecho de que fuera desinhibida era un incentivo adicional. No trataría la intimidad como un tabú, al contrario. Por cierto, Giovanna debía ser la columnista de la revista a la que yo estaba suscrito. Debía ser la famosa Susana, el seudónimo con el que firmaba sus escritos. Más de una vez, mis amigos y yo habíamos comentado esas columnas, especulando acerca de su autora, su verdadera identidad, su físico. Y ahora yo salía con ella. Un peso oprimió mi pecho al recordar que los comentarios de Susana no siempre eran positivos ni dejaban del todo bien a sus parejas. Me reacomodé en la silla y le di vueltas a la base de la copa del martini seco. ¿Y si a Giovanna no le gustaba lo que eventualmente pasara entre nosotros? ¿Si no llenaba sus expectativas? Susana se mostraba muy exigente en sus columnas, y no es que yo me considerara malo para eso, ni mucho menos, pero tampoco me creía un gran experto, en parte para mi larga y sosa relación con mi recatada y huidiza ex. Giovanna tendría más experiencia que yo. Golpeé la mesa con la palma de mi mano varias veces. Tomé un sorbo de martini seco y luego otro más. Todas las perspectivas de una relación duradera con Giovanna podrían evaporarse en una sola noche. Es más, a lo mejor ella ni siquiera estaba interesada en que pasara algo. Quizás los gestos que yo interpretaba como coqueteo eran corrientes en una mujer tan desinhibida como ella. ¿Y por qué me había contado que escribía sobre intimidad?
¿Acaso porque ya había descartado que pasaría algo entre ambos y quería considerarme más bien como un amigo con el cual hablar de sus escritos, de sus ideas? Tomé otro sorbo de martini y moví la mano izquierda sobre la mesa, tamborileando con los dedos sin saber qué pensar. Mi mano llegó hasta el celular de Giovanna y lo alcé. Fue un reflejo, no lo calculé. Simplemente estaba inquieto, nervioso. Además, soy gomoso de la tecnología, y ese era el nuevo modelo femenino de la famosa marca de celulares. Cuando lo tuve frente a mi rostro, el aparato vibró y sonó un timbre. La pantalla se encendió mostrando un mensaje. Juro que no lo quise hacer, pero fue inevitable leer el mensaje que acababa de llegar. Acuérdate que el plazo para la entrega de tu columna termina en 4 horas. Dejé el celular sobre la mesa, perplejo por el mensaje. Me eché hacia atrás, justo cuando Giovanna entraba de nuevo en la terraza. Al verla caminar con coquetería hacia mí, entendí lo que ocurría. Yo era el material para su próxima columna. Sujeté con fuerza los brazos del asiento. ¿De qué otro modo se explicaría que Giovanna saliera con alguien cuando le faltaba tan poco tiempo para entregar su escrito? Según Margarita, Giovanna le había dicho que estaba aburrida y quería salir. Pero, ¿cómo iba a estar aburrida con un trabajo que entregar en pocas horas? Seguramente le faltaban ideas y decidió salir a buscarlas. Confirmé mi impresión cuando Giovanna se sentó y miró su celular. Tocó la pantalla un par de veces y su semblante no se alteró. ¿Noticias? Lancé para medir su reacción. Nada importante. Dejó su celular sobre la mesa y levantó su cóctel. Me miró con picardía y sonrió. Si había sentido algo de indignación por su intención de utilizarme, esa sonrisa la esfumó del todo. Sería absurdo que me negara a colaborarle en su tarea. Abrumado como estaba, fue ella quien retomó la conversación. Bueno, ahora cuéntame algo de ti, Ignacio. Todo yo, dijo indignada, en tono de broma. ¿En qué trabajas? ¿Qué te gusta hacer? Soy ingeniero de sistemas. Tengo una empresa de software. Solté sin gracia algunas cosas sobre mi profesión y mi vida. Mientras tanto, se me ocurrió que el correo que acababa de leer en realidad me liberaba de la presión del coqueteo y la conquista. Me relajé y al verla asentir y sonreír ante mis palabras, me animé y me metí de lleno en la conversación. Pasé a temas más entretenidos y la hice reír varias veces. Realicé uno que otro comentario sugerente, pero también mostré un lado sensible. Me sentía liberado. Nunca había hablado con tanta frescura con una mujer tan bonita. Nunca había coqueteado con tanta soltura y determinación. Incluso puse mi mano un par de veces sobre la suya para acompañar alguna frase. Ella me correspondió y volvió a dejar su pierna junto a la mía un par de veces, a lo que yo ahora reaccioné con naturalidad e incluso alguna broma. Finalmente, cuando nos quedaban los restos de los cócteles, Giovanna me miró a los ojos. Se inclinó hacia mí y me dijo con voz coqueta: «Deberíamos ir a un lugar más tranquilo. Este sitio ya está muy lleno». «Bueno, en mi apartamento te puedo preparar otro cóctel». Lo pensé un momento. ¿Sabes qué? Gracias, rico. Pero si quieres vamos mejor al mío. Quiero ver si mi gata está bien. Listo, vamos. La gata, claro. Lo que ella quería, en realidad, era tener su computador cerca para después escribir y enviar su columna, dado el apremio de tiempo. Pero a mí, por supuesto, poco me importaba el lugar. Si quería ir a su oficina, allá la seguiría. Giovanna vivía a unas pocas cuadras del bar, así que decidimos caminar. Debo confesar que al salir a la calle
sentí de nuevo algo de inseguridad. Iba a ser juzgado en cada uno de mis movimientos y acciones. Ella prácticamente me iba a diseccionar para su columna. A lo mejor tenía una cámara oculta para grabar todo, y luego inspirarse con facilidad. No me agradaba la idea de ser observado, y lo peor era que esa misma preocupación podría afectar mi comportamiento. Tras una cuadra de caminar en silencio, algún comentario de Giovanna me sacó de mis pensamientos y retomamos una charla agradable y por momentos picante, que poco a poco diluyó mis temores. Ya en el apartamento, Giovanna sirvió 2 copas de vino blanco y nos sentamos en un inmenso sofá beige en la sala. Seguimos hablando en buena tónica y me olvidé de todo menos de su belleza. En un momento nos acercamos casi sin pensarlo y juntamos nuestros labios. Mi cuerpo se electrizó por completo. La rodeé con mis brazos y poco después, un beso apasionado nos arrastró hasta su cuarto. La cabeza de Giovanna descansaba sobre mi tórax. Mi brazo derecho rodeaba su espalda. Nuestra respiración bajaba de ritmo. Fue maravilloso. Yo no pensé en el escrito de Giovanna y me desenvolví con naturalidad a pesar de algún pequeño malentendido y uno que otro desfase que no empañaron la experiencia. Y por lo que percibí en sus gestos y ahora en su placidez, a Giovanna también le había gustado. Parpadeé varias veces y la miré de nuevo. Aún no creía que hubiera estado con una mujer tan linda. Además, Giovanna era inteligente y simpática, y en la conversación nos habíamos entendido y reído. Una relación duradera sería... Giovanna levantó la cabeza, apoyó su brazo sobre mí y se sentó en la cama con un movimiento rápido. ¿Sabes qué?, dijo alarmada. Me encantaría seguir abrazada otro rato, pero tengo que alistar maleta y hacer varias cosas, porque mañana viajo temprano. ¿Mañana domingo? Sí, un viaje a Cali, con mi mamá, y ya es tarde. Sí, tienes razón, dije con sequedad y me senté en el borde de la cama. Pero hablemos en estos días, ¿te parece? La pasamos muy bien. Claro, dije fingiendo comprensión, mientras buscaba mi ropa interior. Humo caliente salía de mis orejas. ¿Por qué no me decía simplemente que debía escribir su columna, que tenía un trabajo pendiente? ¿Por qué me lo ocultaba y se inventaba una historia sobre un viaje? ¿Acaso porque sabía que iba a convertir nuestra experiencia, ese momento maravilloso, en un escrito de mal gusto para miles de lectores? ¿Acaso porque estaba decepcionada por lo ocurrido? ¿O simplemente porque quería olvidarse de mí lo más pronto posible? Me vestí esforzándome por disimular mi molestia y, en un acto de inspiración motivado por la ira que llenaba mis poros, resolví que necesitaba leer la columna de Giovanna antes de que la enviara a la revista. Eso me diría, de una vez por todas, la verdad sobre lo que acababa de suceder, sobre lo que Giovanna pensaba. De esa forma no me ilusionaría inútilmente. Miré mi reloj. Todavía le quedaba poco más de 1 hora para enviar el escrito. Me despedí con todo el cariño posible y le prometí que la llamaría. En 10 minutos llegué a mi apartamento y volviendo a mis andanzas de cerebrito para poder meterme en todo lo que quisiera en la red, en otros 20 minutos entré a su cuenta de correo, la misma que mi amiga Margarita me había enviado con el teléfono para cuadrar la cita. Inserté una función en el programa para que cuando Giovanna enviara un mensaje, no llegara a su destinatario, sino a mí. Luego yo podría reenviar de nuevo el texto a una dirección fantasma, que lo remitiría desde la cuenta de Giovanna a la del destinatario original. Finalmente, activé una alarma para que sonara un timbre en mi computador cuando Giovanna enviara un correo. Me senté tenso en la silla y caminé de un lado a otro en la sala.
¿Estaba haciendo algo incorrecto? Me pregunté varias veces. Sí, claro que sí, pero dicen que en el amor y en la batalla todo se vale. Además, había llegado a esa situación por cosas del destino. Había visto el mensaje en el celular de Giovanna sin querer, y eso me había revelado una especie de infidelidad de parte de ella, una traición a mi confianza, antes de que ocurriera. Eso justificaba mi acción. Por lo demás, mi invasión a la privacidad de su correo estaría más que compensada si encontraba que ella hablaba de mí en su columna, pues eso sería más que una invasión, una liquidación de mi vida privada. Por último, mi intención no era leer toda su correspondencia, sino una columna que de todas formas se publicaría después. Exhalé con fuerza y con la cabeza dándome vueltas caminé hasta el mueble donde guardaba el licor. Al pie de la barra que conectaba la cocina con el comedor, preparé un martini seco y me tomé la mitad de un solo trago. Caminé hasta las ventanas y abrí una para que entrara el viento frío de la noche. Comencé a respirar más despacio y mi ansiedad mermó. Quizás formaba una tormenta en un vaso de agua. A lo mejor Giovanna no me dijo lo de la columna simplemente porque no le parecía importante. Ella no sabía que yo me había enterado. O, a lo mejor, no me lo dijo justamente para que yo no pensara que escribiría algo sobre mí. De cualquier modo, ¿qué importaba que no me lo hubiera dicho? A veces uno deja de decir cosas por vergüenza, porque se le olvidó, o por cualquier otra razón irrelevante. Giovanna no tenía por qué contarme eso. Lo importante era que nos habíamos entendido y que habíamos pasado una velada agradable de comienzo a fin. El hecho de que escribiera la columna después de verse conmigo no necesariamente significaba algo. Un timbre chilló en los parlantes del computador. Mi corazón pegó un salto. La alarma. Giovanna acababa de enviar el mensaje. Me acerqué al aparato decidido a reenviar el escrito sin leerlo. Me senté, bebí un trago del martini y abrí el programa. Moví la flecha hacia el botón de reenviar. Ya iba a oprimirlo, pero me arrepentí. Nada perdía con leer la columna. Sería como leerla en la revista, solo que unos días antes. La leería como un fan más. Le di un nuevo sorbo al martini y miré el reloj. Faltaban 15 minutos para la hora límite. Abrí el mensaje mientras escuchaba el ritmo veloz de mi respiración. Cuando lo vi llegar con el saco negro de rayas amarillas verticales, supe que la noche no iba a ser lo ideal. Un peso aplastó mi cuerpo. Me desinflé. Mencionaba y despreciaba mi saco. Nadie más tenía uno como ese. Mis amigos me reconocerían. Ellos decían que el saco era la foto de un canario tratando de escapar de una jaula. El pánico me invadió. Al tipo lo vi por primera vez cuando llegó al bar. ¿Esperaba más de la primera impresión? Sí, debo admitirlo. Esperaba a alguien mucho más apuesto. Charlamos de todo un poco, como un par de personas normales. Quizás amigos, aunque con algo de coqueteo. Dejé que él llevara las riendas de la conversación, para ver qué tal lo hacía. Fue agradable, pero nada del otro mundo. Me sentí algo decepcionada. No podía creer lo que leía. Yo juraba que había sido una gran charla. Suspiré. Salté unas líneas y seguí leyendo rápido. Por fin, en mi apartamento, pasamos a la acción y, la verdad, no fue algo digno de recordar, cosa que era de esperar. Eso pasa cuando uno hace algo solo porque no tiene nada más que hacer, por pasar el momento, en vez de buscar significado y sentimientos. Algunas cosas fueron buenas, pero en general me sentí defraudada. Quería algo diferente, algo nuevo, pero a veces los hombres solo pueden ser hombres,
y no entienden todo lo que mueve nuestras emociones. La columna seguía en ese mismo tono durante un par de párrafos más. Me faltaba el aire, no lo podía creer. Me hundí en el asiento. Todas las implicaciones del escrito martillaron mi cabeza. Esa sería la última vez que vería a Giovanna. No era tan bueno ni hablando ni en la intimidad. Ella consideraba nuestro encuentro como un simple plan para desaburrirse y todo había sido un engaño para utilizarme. Además, el escrito me parecía más corto de lo normal, como si la experiencia no le hubiera dado más para escribir. Para colmo, mis amigos me reconocerían por lo del saco y pasaría una gran vergüenza. Bajé la cabeza. La velada no había sido más que un sueño, una ilusión. Quedé aplanchado en el asiento durante un par de minutos. De todas maneras, debía hacer algo para minimizar los daños. No dejaría que me desprestigiaran así. Llevé mis manos al teclado y borré la parte que mencionaba el saco. Un cambio menor que nadie notaría. Suspiré hasta el fondo de mis pulmones. Me sentía vacío, desolado. Todo había terminado. Para colmo, ni siquiera me quedaría algo que contarles a mis amigos. No me creerían que había salido con la famosa Susana. ¿Cuántas veces le puede pasar a uno algo así en la vida? ¿Una? Y eso con gran suerte. Levanté la copa que reposaba al pie del computador y la vacié en mi boca. El alcohol bajó quemando mi garganta. En ese momento se me ocurrió una idea. Mira el reloj. Todavía tenía 10 minutos. Era una locura, pero nadie podría comprobar que había sido yo. Además, algo bueno tendría que sacar de lo malo. Con adrenalina en la punta de mis dedos comencé a modificar el texto. Primero incluí mi apodo, por el que me conocían mis amigos del trabajo y la universidad. Me gustó hablar con él, charlamos de todo y me hizo reír. Quizás no debería, pero voy a cometer una infidencia y decir que lo conocen como Nachicho. Con eso, y volviendo a colocarlo del saco de rayas, pero en otro tono, sería suficiente para que mis amigos me reconocieran. Vestía un atrevido saco negro con rayas amarillas. Me gustan los hombres que llevan prendas distintas, osadas. Mis manos volaban sobre el teclado como si escribiera código de software. Lo siguiente sería cambiar varios de los juicios de Giovanna para dar una mejor impresión, pero sin exagerar. Fue una charla muy entretenida e interesante. Sabe cómo tratar a una mujer, aunque cabía esperar eso. Fue una buena experiencia. Me detuve un instante y se me ocurrió otra cosa. Si iba a perder la relación con Giovanna para siempre, con más razón cuando se diera cuenta de que había alterado su escrito, aprovecharía para abonar el terreno para otras relaciones, en particular con mis amigas y las amigas de mis amigos que leían la revista. Nachicho sería ideal para cualquier mujer. Sin duda lo recomiendo. Terminé faltando 1 minuto para el plazo y envié el correo. Durante los siguientes días pensé varias veces en llamar a Giovanna. No lo hice, por supuesto. No tenía sentido. Lo único que me daba ánimos para superar el recuerdo de ese fugaz, hermoso y trágico encuentro era el prestigio que iba a ganar entre mis amigos, y especialmente entre mis amigas cuando saliera la revista. No me asustaba que Giovanna hiciera algo en mi contra. No creía que me denunciara. Primero, porque ella sabía que me había engañado, y segundo, porque difícilmente tendría pruebas para acusarme. Sin embargo, poco antes de la publicación de la revista, me sorprendí al recibir un correo suyo. Me dolió leerlo y, además, me dejó confundido. ¡Ay, los hombres! Ni siquiera debería escribirle, Ignacio,
pero me da rabia y compasión con usted. Vea, la noche que salimos usted me gustó, su forma de ser, su humor, y pensé que podríamos tener algo serio. Usted me gustó tanto que hice más de lo debido en esa primera cita. Pensé que usted me iba a llamar después, pero no lo hizo. A los días yo lo iba a llamar, pero entonces leí las pruebas de impresión de mi columna. No sé cómo hizo para cambiarla, pero en todo caso, ahí liquidó todo para mí. No solo por meterse a mi correo como un delincuente cualquiera, sino por los motivos que pudo tener para hacerlo. ¿Cuáles fueron? ¿Celos después de una noche de conocernos? ¿Ganas de controlarme? ¿No me creyó lo del viaje a Cali? Además, no me interesa estar con alguien que sea tan inseguro como para creer que yo hablaba de él en ese escrito, ni con alguien que sea tan ingenuo como para creer que todo lo que se escribe en esas columnas es verdad. Lo del saco lo mencioné porque me pareció un detalle chistoso para mi historia, no más. Como se dará cuenta después. Pensaba mostrarle el escrito completo en nuestra segunda cita y reírme con usted de lo del saco, para que de paso dejara de usarlo, porque es horrible. En fin, hasta nunca, y no se vuelva a meter a mi correo o lo denuncio a la policía. Mi corazón se hizo añicos y los pedazos rodaron por el suelo. Me agarré la cabeza con ambas manos. Si no hubiera visto el celular de Giovanna, me lamenté. Si no hubiera entrado a su correo, si no hubiera sido tan sapo, quizás ahora estaría con ella. Y no me mentía, todo encajaba. Realmente habíamos pasado una buena velada, como yo lo pensé desde un comienzo. Y era cierto que su escrito, exceptuando lo del saco, no necesariamente se refería a lo sucedido entre ambos. Además de desinflado, quedé confundido. Giovanna decía que pensaba mostrarme el escrito completo. ¿Cómo así? ¿Acaso había otro pedazo? Igual eso ya poco o nada importaba. Resultó que sí importaba. Cuando llegó el siguiente número de la revista, entendí lo sucedido. Giovanna ya había enviado antes a su jefa la primera mitad del texto. Por eso, el que leí me pareció corto, y por eso Giovanna no estaba tan afanada esa noche. Pero eso no era lo grave. En la primera mitad de la columna, Giovanna contaba cómo contactó a un hombre, y en la segunda mitad, la que yo modifiqué, narraba el encuentro. Me bastó leer el título para entender que se me venían encima días muy difíciles. Mi experiencia contratando a un hombre por internet, por Susana. Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video.